Muy buenas noches, profesora Marta. La siguiente actividad corresponde a ciudades, historia y cambios de la evaluación ambiental de proyectos urbanos. Los exponentes son Erika Gutiérrez, quien les habla, y mi compañero William Alexander Garcés. La ciudad objeto de estudio fue la ciudad de Arauca, donde la siguiente presentación se va a desarrollar de la siguiente manera. Se inicia con la descripción del casco urbano, una reseña histórica, un proceso de urbanización, los indicadores sociodemográficos, la identificación y análisis de los impactos generados en los diferentes subsistemas y la implicación de la urbanización frente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2015 con respecto al sistema ambiental municipal. Pero ¿dónde se encuentra ubicado el municipio de Arauca? El mismo es capital del departamento de Arauca y el departamento se encuentra ubicado en el oriente colombiano. Sus elementos representativos son el Malecón, el Parque Caldas, Foro Los Libertadores, el Puente Internacional José Antonio Páez, el Parque Simón Bolívar, que es el Parque Central, la Catedral Santa Bárbara, la Manga de Coleo y la Avenida Ciudad de Arauca. En cuanto a la reseña histórica, cabe señalar que fue habitado originalmente por los indígenas araucas pertenecientes a la familia Araguat. En 1780 llegaron a este caserío el presbítero Juan Isidro Aoín y el labriego venezolano José Antonio Useche en búsqueda de sabanas de alta calidad con el fin de expandir pues, su producción pecuaria. Y ya en el año de 1780, un 4 de diciembre, fue fundado el municipio, bautizándolo con el nombre de Villa de Santa Bárbara, Arauca. A finales del siglo XIX, a raíz del auge comercial, por la comunicación fluvial que es del río Arauca, Orinoco y del Atlántico, pues me permitió la inmigración de ciudadanos europeos, donde allí se establecieron y desarrollaron sus actividades económicas. Y para el año de 1819, pues Simón Bolívar con su ejército emprendieron la ruta libertadora. En el año de 1985, pues empieza todo el auge petrolero con el descubrimiento del campo Cañón Limón. En 1987, pues se señala que más o menos 4 calles eran pavimentadas y las otras se encontraban con material de río a nivel de subrasante. En cuanto al proceso de urbanización, específicamente el componente físico de servicios públicos, es de indicar que el acueducto entonces para el año 2000 tenía un porcentaje de cobertura del 72,75%, para el año 2015 de un 84,44% y en la actualidad se tiene un porcentaje de cobertura del 99%. En cuanto al alcantarillado, entonces se inicia que el mismo, ¿sí?, se ejecutó en 2 fases, donde la primera fue en el año de 1986 y se construyó una estación de bombeo con el fin de impulsar todas las aguas residuales hacia un sistema de tratamiento que son las lagunas de oxidación. La segunda fase se ejecutó en el periodo de 1995 al 98 y se construyeron 4 estaciones de bombeo más. En el año 2015 se contaba con un porcentaje de cobertura del 80,99% y en la actualidad se tiene un 95% aproximadamente de cobertura. En cuanto al sistema de aseo, entonces para el año 2000 pues no existía un pretratamiento de recuperación, lo que actualmente está pasando, ¿sí? Como sitio de disposición final pues se contaba con un botadero a cielo abierto, donde el mismo no cumplía con las condiciones ambientales, toda vez que se ubicaba muy cerca a fuentes hídricas y muy cerca a el casco urbano. Para el año 2013, pues la empresa de servicios públicos lo que hizo fue tercerizar el servicio de aseo, se lo gana una empresa, EMAR, quien actualmente es la operadora de la recolección y la disposición final y se cuenta con un relleno sanitario ubicado a una distancia aproximada de 17 kilómetros del casco urbano. En esta presentación podemos observar todo el proceso de urbanización en cuanto al componente histórico, iniciando desde el año de 1780, ¿sí?, con las primeras 3 o 4 casitas, ¿sí?, conformadas por unas 2 o 3 calles y la diferente proceso de urbanización y de expansión que ha tenido nuestro municipio hasta el año 2018. En cuanto al componente físico de vivienda, podemos evidenciar diferentes tipos de infraestructura como tal. Una de ellas pues, es la que se localiza en el centro histórico, como lo señalé, en la avenida Ciudad Arauca, donde las mismas tienen más de 60 años. El tipo de material con las cuales están conformadas es el bareque, el adobe. Las mismas se caracterizan por presentar una misma fachada de una sola planta y una infraestructura uniforme. En cuanto a la consolidación en sitio propio por autoconstrucción, es el tipo de vivienda más común que está ubicada pues, ¿sí?, en el casco urbano. La misma posee un tiempo de construcción de 25 a 30 años de edificación, ¿sí?, y sobre ellas pues, están construidas en ladrillo y en bloque y se predominan porque son la mayoría de una sola
planta o nivel. En cuanto a la urbanización planificada, ¿en qué se diferencia de la anterior? En que la misma sobresalen por los acabados, los pisos y las fachadas que son mucho más elaboradas. En cuanto a las viviendas de interés social o prioritario, las mismas se vienen construyendo hace 14 años aproximadamente y como su nombre lo indica, son por beneficios a nivel nacional. En cuanto a las viviendas de arquitectura moderna, pues son las diferentes modernización que le ejecutan los propietarios de sus viviendas, donde las mismas se caracterizan por tener un diseño en realce arquitectónico con acabados más armónicos y materiales diversos. En cuanto a las viviendas de arquitectura contemporánea, entonces las mismas empezaron a construir hace más o menos 5 años, ¿sí? Y se caracterizan pues por ser los conjuntos cerrados, que son casas de 2 pisos y tienen áreas comunes entre sí, es decir, piscinas, zonas verdes, entre otras. En cuanto al componente físico de equipamiento, entonces podemos observar que en la actualidad encontramos pues una infraestructura moderna en cuanto a edificaciones. Acá podemos observar este hotel que tiene 5 plantas, creo que es el que tiene mayor edificación, toda vez que por la estabilidad del suelo no sobrepasan más de 5 pisos, ¿sí? La avenida Juan Isidro Daoí, que la misma se caracteriza por ser doble calzada y porque tiene sus obras de urbanismo. Están las piscinas, la piscina con olas, que fue una infraestructura que en su entonces pues generó muchos beneficios a la población, tanto de aquí de Arauca como del país de Venezuela, el estadio municipal. En cuanto al componente de transporte, inicialmente como lo señalé, la movilización era por vía fluvial. Hoy en día se cuenta con una terminal tanto aérea como terrestre. Y pues también se da una movilización por el río y actualmente quien se hace el tránsito que se da por río es por el tránsito que se da de los inmigrantes venezolanos hacia Colombia. En cuanto al componente del espacio público, entonces podemos señalar que el municipio de Arauca carece, ¿sí? en el índice de espacio público, toda vez que está por debajo de lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, donde de acuerdo al Plan Base de Coordinamiento Territorial para la vigencia de 2015 se tenía un índice de 7,73 metros cuadrados de espacio público. En cuanto a los indicadores sociodemográficos como la cultura, una de las fiestas o festivales más importantes que celebra el municipio son las fiestas patronales de Santa Bárbara Arauca. Es un evento consolidado dentro del llano araucano, en el cual se exaltan los valores culturales como la expresión de identidad, territorialidad del pueblo, cuyas manifestaciones tradicionales y costumbres y hábitos se ponen en escena entre el 4 y el 8 de diciembre de cada año, donde se dan expresiones como el joropo, el coleo, el jaripeo y el cruce a caballo del río Arauca. En la parte de economía, pues durante años el renglón principal de la economía fue la ganadería extensiva, dadas las condiciones naturales y culturales de la región, pero a partir del descubrimiento en los años 80 de la explotación petrolera hubo un cambio drástico en la cual pues transforma la economía dependiente una gran parte por las regalías. En la parte de demografía, la población en 1985 está estimada en 21.279 habitantes, en el año 1993 de 39.796 habitantes, en el año 2005 de 68.222 habitantes, en el año 2014 de 75.151 habitantes, en su mayoría eran hombres. En el entorno natural el municipio de Arauca aún cuenta con zonas de alta importancia ambiental y ecológica como es el Pozo de las Babas, la Laguna de la Madre Vieja y la Laguna del Piquetierra. En la identificación y análisis de los impactos generados en los subsistemas del medio ambiente urbano encontramos impactos positivos en la dimensión político-institucional cultural. Al ser la capital del departamento le permite la presencia de instituciones nacionales y departamentales, y como impactos negativos pues debido a la localización de equipamientos de seguridad y defensa para la administración de la justicia, se llevan a cabo allí pues atentados terroristas por parte de los grupos armados de la ley que tienen presencia en el departamento. En la economía y social, el sector petrolero generó un crecimiento económico en el municipio de Arauca, generando el ingreso de regalías, el comercio creció exponencialmente y llega la inversión extranjera.
Y como impactos negativos está la presión sobre los recursos naturales, contaminación de fuentes hídricas internas, tala indiscriminada en zonas de protección debido a las invasiones, desplazamiento forzoso de comunidades rurales, violencia por el actuar de grupos armados ilegales. En la dimensión ambiental, aún se preservan, como dije anteriormente, zonas de importancia ambiental y ecológicas, pero tenemos impactos negativos debido a los asentamientos humanos sobre suelos de protección y conservación, generando desplazamiento de especies de fauna y flora, además de la contaminación de fuentes hídricas y la generación de residuos sólidos. En cuanto a la implicación de la urbanización frente al instrumento de planificación, cuya última vigencia es el año 2015, con respecto al componente ambiental, entonces podemos evidenciar aquí el mapa del uso del suelo, ¿sí? Donde el de color verde representa pues el suelo de protección abarcando un área de 626 hectáreas, ¿sí? Es de indicar que la planificación del suelo, de acuerdo a ese instrumento, pues está estructurada, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo a estas imágenes satelitales podemos evidenciar el crecimiento, ¿sí? De las diferentes invasiones que se localizan en el casco urbano, donde las mismas están ubicadas sobre este suelo de protección, donde ciertas de ellas pues se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo de inundación porque se encuentran sobre la margen protectora del río y también se ubican cerca o en la periferia de las lagunas de oxidación, por ende están incumpliendo a dos condiciones, ¿sí? Aquí podemos ver las diferentes invasiones que se encuentran ubicadas en el casco urbano. Ellas que generan, pues me están generando a mí o no, me están generando al municipio, ¿sí? Pues afectación directa a estas zonas de protección, ya que las mismas son zonas de amortiguación. Allí se está generando un vertimiento directo a las fuentes hídricas superficiales y al suelo, ¿sí? Me genera una tala discriminada de la flora y una pérdida de biodiversidad. Aquí le podemos detallar la bibliografía consultada y muchísimas gracias, profesora.